Bienvenidos a todos a esta plática organizada por la Dirección de Posgrados de la Universidad de Comunicación y en particular de la Maestría de Escritura Cinematográfica. Me presento, yo soy Pablo Mondragón, para los que nos ven por primera vez, y pues soy el coordinador de la maestría. Y estamos muy contentos porque pues tenemos ya una serie de pláticas, búsquenlas por ahí en las redes, donde platicamos con escritores y con gente que está metidísima en el ácido de la escritura, tanto de cine como de series. Y hoy tenemos a una gran invitada que es Silvia Ortega Bertoretti. Y ella, bueno, pues además de tener una larga trayectoria en el mundo del teatro, pues es dramaturga, es directora, es escritora, la acaban de hacer miembro del Sistema Nacional de Creadores, del que estamos muy orgullosos. Se invitó a su ceremonia Zoom. Pero tiene ella un montón de experiencia en rooms de escritores. Y tiene un montón de experiencia escribiendo distintos tipos de series, con distintos showrunners, distintas configuraciones. Y entonces, pues el día de hoy nos va a platicar un poco acerca de eso. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien. Hola, hola a todas, todos, todes. Oye, Silvia, ¿por qué no empiezas platicándonos qué es un room de escritores? Bueno, un room de escritores es como un término que además nosotros empezamos un poco a usar, ¿no? No es como, antes éramos como pues los guionistas, pero así room de escritores, un cuarto de escritores. Yo siento que es un término que se empezó a usar un poco también junto con la figura del showrunner, ¿no? Como que vienen juntos con pegados. Y bueno, un room de escritores, en realidad, rigurosamente, pues es como su nombre lo indica, un cuarto de escritores donde se juntan un equipo de guionistas con una cabeza que es el showrunner, ¿no? Este showrunner pues va pues, a llevar toda la narrativa de la historia y los guionistas pues están todo el tiempo aportando ideas, generando tramas, apuntalando los arcos dramáticos de los personajes, ¿no? Entonces vas creando de algún modo la historia junto con el showrunner, que, bueno, el término también está un poco ambiguo, ¿no? De showrunner. Para mí un showrunner, pues es el escritor que toma de pronto pues cierto control sobre todo el área creativa y se convierte también en un productor, en un gestor de su propia línea narrativa, ¿no? Entonces, bueno, entonces rigurosamente un cuarto de escritores es eso, un cuarto donde se juntan muchos escritores y que tienen de algún modo un trabajo de algún modo godín, ¿no? En el sentido de que pues están casi en este cuarto muchas horas al día, no necesariamente escribiendo, pero sí diseñando, trazando, haciendo como toda la ingeniería de la historia y ya después se va, digamos, se va aisladamente a su territorio, ¿no? Individual a escribir. Pero básicamente un room es eso, ¿no? Oye, ¿por qué no nos cuentas rápido piensa en alguno de los proyectos en los que has estado? Desde el momento en el que te hablan para decirte, alguien decidió que tú vas a estar dentro del room, igual y cuéntanos quién fue el productor, el showrunner, otro escritor, el jefe de escritores, cómo funciona esa parte. Y si quieres, vamos desmenuzando las etapas, vamos desmenuzando esas etapas hasta que entregas y ya, te vas a tu casa a esperar a que salga y verla en la plataforma. Pues sabes que, por ejemplo, al principio casi siempre estamos hablando de que yo empecé a escribir en televisión hace como 20 años. Empecé en Canal 11 haciendo documental, luego me fui a hacer ficción de serie, cuando todavía no estaban de moda las series, bueno, acá, ¿no? Digamos como en el 2000, que incluso se hizo coproducción con Argentina. Luego luego estuve un ratito allá, luego regresé y estuve haciendo en Azteca, y bueno, etcétera, ¿no? Pero antes, al menos quien me llamaba era el productor o la productora, ¿no? Que me recomendaba con quien estaba llevando alguna serie o porque querían ajustes para algo, porque etcétera, ¿no? Y llegabas ahí, pero digamos, yo me acuerdo de que me llamaba, por ejemplo, María Auxiliadora, que en ese entonces era socia en Argos, ¿no? Socia de Pigmenio.
ella me llamaba mucho, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando en los 2000, ¿no? Y me metí en grupos de escritores, ¿no? Para que me fuera medio entrenando, y después ya me asignaba como ciertos proyectos con otros escritores, pero el productor juntaba a los escritores que consideraba que eran los que tenían que escribir ahí. Más o menos así es como operaba. Últimamente, digamos, con quien he trabajado, y de hecho aquí está, ahí veo a Laura Villar, porque ella es parte del room. En los últimos 2 rooms que estuve Laura. Ahí está. Pero bueno, últimamente, por ejemplo, ya los escritores, creo que viene como esta tendencia de hacer rooms, ¿no? Entonces, de juntar equipos que ya están pensados, siento, de una forma distinta, ¿no? Es decir, ¿qué me pueden aportar para este concepto de ficción, ¿no? Yo necesito, tal vez no eres genial haciendo un policíaco, ¿no? Pero tienes cierta característica que va a servir a tu obra, a esa ficción, porque tal vez hay un personaje que puede parecerse a ti, o cierta temática que tú sabes manejar bien, o ciertas cosas que ya los mismos escritores empiezan a identificar para qué eres bueno, ¿no? O para qué puedes funcionar tú en ese room. Puede ser un room que necesite a alguien más joven porque hay personajes más adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, de algún modo, ya se empieza a hacer un room con una estrategia. Incluso a veces hasta se invitan asesores, ¿no? Depende de los temas. Entonces ya tiene como una estrategia más de cómo ir perfilando y construyendo una ficción mucho más compleja a nivel como de estructura y a nivel también como creativo, porque hay más retos narrativos, ¿no? No sé si me expliqué. No, y de hecho ya salieron mucho más dudas aún para seguir platicando. A ver, vamos a separar dos opciones distintas. Una en la que tú estás desde el inicio de la historia, tú creaste la historia y entonces te hacen un equipo con un room, o se lo vendiste a un productor y entonces dijo que sí, el productor lo vendió, en fin. Vamos a enfocarnos ahorita un poco más, desde hace rato, es como un trabajo godín. Vamos a enfocarnos un poco más a esa situación. Te hablan entonces para formar un room porque alguien decidió que tu perfil funciona muy bien, porque un personaje se parece por las edades, por el género, por lo que sea. Tú llegas, entonces llegas y te presentan a los otros escritores, todos se ponen de acuerdo, les dan una escaleta, les dan un argumento, les dan una sinopsis. Cuéntanos cómo es el inicio. Depende de qué tan avanzado está el proyecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Laura, ¿no? Pues tuvimos la oportunidad de trabajar con una showrunner que es, pues ya pues que tiene mucha experiencia, incluso tiene como un método ya muy afianzado que le funciona muy bien, y que ella adquirió como ese conocimiento también porque ella estuvo trabajando mucho tiempo en Netflix en Los Ángeles, ¿no? Estuvo hasta nominada en los Emmys y todo. Entonces, de algún modo, ella ya tiene como un rigor de trabajo, ¿no? Muy, muy claro. Entonces, sí, ella elige un grupo de guionistas, tú llegas, pues, a veces puede ser que los conozcas, a veces puede ser que no los conoces, pero más como conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta, pues ya dices, ya sé por qué eligieron a todos los que están aquí, ¿no? Y bueno, es una cosa de irnos complementando. Esta fue con Carolina Rivera, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, ella ya tiene como un concepto de serie muy claro y con un disparador muy claro, ¿no? Es decir, que es el que arranca y provoca que esta ficción exista y que es el concepto de esa historia, ¿no? Y hasta ahí un poco ella tiene un diseño de Biblia, ¿no? Porque es lo que te piden para poder arrancar con un desarrollo. Un buen pitch, un buen disparador, una Biblia, ¿no? Y bueno, en el room lo primero que se hace es que uno llega ya con ese material leído, ¿no? Y lo que llegas es a cuestionarlo, a decir esto me gusta, esto no me gusta, esto funciona, esto no funciona, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué personajes nos gusta? ¿Qué no? Etcétera, ¿no? Se hace como una especie de debate, de lluvia de ideas, de algo que nutra, ¿no? Esa misma ficción.
digo, si te toca un showrunner padre, ¿no? Que cree en el room, porque para hacer un room hay que creer en él, no se trata de imponer todo el tiempo, ¿no? Como una línea, porque se vuelve ahí, la creatividad se puede, pues mermar muy rápido, ¿no? Entonces, pues sí, cuando te toca un showrunner que cree en el room, que cree en la lluvia de ideas, que cree en que poner a prueba, ¿no? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí se empieza. Después empezamos en su metodología. Hay quien usa otras metodologías, ¿no? Hay quien agarra y dice, vamos a identificar historia A, B, C, que ya están en la Biblia, y punto, ¿no? O en este caso, por ejemplo, te dicen, vamos a jugar para ver, bueno, primero identificar a todos los personajes e irlos arqueando a lo largo de los capítulos que vayan a ser, 8 ahorita, ¿no? O pueden ser 10, que es como ahorita lo que se está trabajando. Entonces empiezas a tirar los arcos de los personajes sobre capítulos y vas viendo cómo coinciden, digamos, de forma temática, como también en la premisa de la historia, que un poco ya está planteada desde antes. Y bueno, hay muchas cosas que van variando, se van cuestionando, que vamos poniendo a prueba también, ¿no? No es tan rígido todo el asunto, ¿no? Todo, siempre todo el tiempo está como orgánicamente moviéndose todo, ¿no? Y después, ya que tienes como eso, ya te puedes ir a crear como cierta sinopsis de capítulo, y después sobre la sinopsis de capítulos empezar a identificar las tramas, ¿no? Que esa es una parte muy como difícil, porque a veces dices, bueno, ¿cuáles son las tramas más interesantes? Las relaciones, ¿no? Porque toda es una red de personajes, entonces a veces se nos olvida esa red y te vas sobre una trama sin entender cómo funciona todo el mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, te vas a identificar cuáles son las tramas, que vienen de las relaciones con personajes, y de ahí pues ya empiezas a un poco a proyectar, a crear cada trama de forma independiente, y después ya viene otro cosa que se llama como la mezcla, ¿no? Ya como el blend, ¿no? Donde empiezas a jugar cómo se van a interactuar estas tramas, qué sí vas a meter, qué no, que ya es como un trabajo básicamente de hacer la escaleta, ¿no? Esta mezcla de tramas. Ay, perdón, es que se me va la pantalla de repente. Y bueno, ese es como a grandes rasgos, ¿no? Un método. Y después eso se hace todo en conjunto, ¿eh? Todo eso se hace en Room. Ya que se hace la escaleta, entonces ya ya a cada uno se le asigna una escaleta para ya irla a trabajar, desarrollarla y regresar, ¿no? Incluso esas tramas, digamos, que se armaron, se diseñaron, después cada miembro del equipo la desarrollan, ¿no? O sea, que te asignan, ¿no? Pues aquí está el trama, o todas las peleas, entonces yo quiero desarrollar tal trama, ¿no? Entonces es un trabajo, pues, de mucho equipo, o sea, realmente a la mera hora ves un capítulo y dices, pues este capítulo es de todos, ¿no? Porque hay cosas ahí de Laura, hay cosas de Larisa, hay cosas de, ¿no? En el caso del trabajo con Carolina, ¿no? Que ella sí trabaja mucho con Room, realmente cree en el Room, tiene una metodología que aprendió y que aplica rigurosamente, ¿no? Pero bueno, hay otros rooms que no, que son así de inspírate, ¿no? Y todavía usan esta cosa de la diagramación, ¿no? Vamos a diagramar la temporada y vamos a diagramar el episodio. Y después cada guionista como aisladamente trabaja su escaleta, o te dan la escaleta, ¿no? Y tú desarrollas la escaleta, pero no hay esta integración como de muchas cabezas creando una ficción y dirigidos por un showrunner, ¿no? Oye, a ver, cuéntame, voy a decirte una hipótesis, dime qué tan de acuerdo estás y cómo funciona eso dentro de los rooms. Pues como estamos hablando con creativos, pues se juega mucho la idea de los egos. Alguna vez escuché de un showrunner que lo que se tendría que manejar es la ideocracia, o sea, la mejor idea es la que va a funcionar mejor, pero claro, cada quien tiene sus puntos de vista, cada quien tiene sus subjetividades, sus gustos, y también si le sumamos eso al ego,
¿Cómo es que se ponen de acuerdo? Escuché por ahí también la frase esta de, tienes que saber elegir tus batallas. O sea, ¿en qué momento dices, aquí sí me peleaba porque yo sí quería que este personaje, y en qué momentos no? Cuéntanos un poco de esas dinámicas. Pues mira, yo creo que hay una parte que, pues a la mera hora todo el mundo ama la ficción ahí, ¿no? Todos los que estamos ahí, pues nos gustan las historias, nos gustan las ficciones, entendemos de géneros, ¿no? Entendemos de qué género va la historia, tenemos muchos referentes, o nos empapamos de referentes para entender el mundo que queremos contar, ¿no? Entonces, de entrada, pues, es confiar, ¿no? En que los compañeros, pues, lo que existas va a aportar a esa ficción. Y generalmente es muy delicado porque en esta lluvia de ideas puedes decir una cantidad de estupideces, ¿no? De cosas que no funcionan y y pues que, no sé, digamos que pueden ser como malentendidas o puedes decir, híjole, mejor me callo porque si digo esta idea, ocurrencia, pues voy a cometer muchos errores. Todos los que queremos estar ahí, pues sí hay una cuestión que las ideas fue mía, ¿no? Es decir, esa idea fue mía, ¿no? Y alguien más, pero a la mera hora de repente las ideas se confunden porque es una cabeza muy grande, ¿no? Entonces, una cabeza con muchas cabezas. Entonces, si alguien da una idea, pues yo 2 días después puedo pensar que yo la generé, ¿no? O al revés, entonces puede haber así ahora de pronto, pues sí, pues puede haber una batalla de mis ideas son las mejores o mis ideas son las que quedaron, ¿no? Mis ideas, pero hay otra cosa, ¿no? Esas ideas que resultan de una gran prueba de ideas fallidas, ¿no? Entonces también es como un error decir, fue mi idea cuando ya hubo muchas ideas que no funcionaron y entonces por deducción llegas a esa idea. Entonces hasta las no ideas son ideas, ¿no? Decirlo así. Entonces yo creo que sí, esa cuestión del ego es un poco absurda y pues ahí tiene que ver con las personalidades, también puede haber con una competencia desleal, tal vez, ¿no? Una competencia ahí etcétera, ¿no? Pero yo creo que finalmente el equipo o sea, el resultado viene de un equipo de trabajo, ¿no? Bien integrado, ¿no? Y entre mejor integrado, creo que el resultado es mejor, ¿no? Oye, regresándome un poco a esta primera etapa y a esta primera fase que hace ratito nos platicabas, pues yo tengo entendido que en una Biblia, pues ya están todas las tramas, ya hay una macroescaleta, probablemente ya está una idea de qué va a pasar en una segunda temporada, está ya muy bien perfilado cada uno de los personajes los principales, ¿no? Los que van a jugar en estas tramas. Mencionabas tú de este momento de entramado, ¿no? Y de blend y que platican de los personajes y eso. ¿Qué tanto, en tu experiencia, cambia eso que está en la Biblia a esta otra etapa que ahorita que hablabas, de lo que pensé es, pues parece que van a armar un rompecabezas, pero de entrada están inventando las piezas de ese rompecabezas que después van a armar. Entonces, un poco, ¿qué tanto cambia estas piezas, digamos, de la idea de la Biblia a ya que ustedes entran en esta dinámica que nos estás platicando? Pues depende de qué tan bien esté armado todo este concepto de historia, ¿no? En este caso, los trabajos que desarrollamos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, donde estuve con Laura, la showrunner ya tiene muy claro el disparador, ¿no? Y tiene muy claro como la línea donde va, y tiene muy claro el tono. Ella ya tiene una voz un poco más trabajada, ¿no? Pero, por ejemplo, por lo tanto, digamos, ella tiene una Biblia, sí, pero generalmente la somete a mejores ideas. O sea, para ella es una base, en ese caso, ¿no? Acá, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en otra serie, que es una serie histórica, que entré y, por ejemplo, ellos ya habían vendido la Biblia, habían vendido la historia, pero resulta que la Biblia no funciona, ¿no? No funciona, pero desde cero. O sea, no funciona nada. Y a veces tiene que llegar alguien de fuera o ciertas características. Por ejemplo, en mi caso yo he trabajado teatro histórico, ¿no? Entonces, me llamaron por esa característica, le empiezo a ver y digo,
pues no funciona. No da, ni siquiera da para la cantidad de capítulos que están pensando, ¿no? Es una serie de tanto, o sea, con otro tipo de estructura, otro tipo de dinámica, otro tipo de selección de personajes, otro tipo de, fue cambiarla completamente, ¿no? Y a veces para hacer esos cambios, pues también se requiere, pues, como prueba y error, ¿no? Porque además venían de muchos cambios. Entonces también a veces es pues una cuestión como de mucho oficio para también decir, mira, esta es una ficción que corresponde a tal género, con cierto tipo de arquetipos, cierto tipo de arcos, estilo de arcos dramáticos. Entonces, ¿qué tipo de historia se cuenta a partir de esto, ¿no? Que además resulta en entretenimiento, porque finalmente es entretenimiento, ¿no? Pero si hay como una pues estructura muy clara, ¿no? Para contar ciertas historias. Entonces, bueno, a veces las Biblias no funcionan y generalmente estás peleando con ellas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo le estás poniendo a prueba, o sea, es como una relación tóxica con las Biblias, ¿no? Las amas, las odias, hasta que finalmente, si es una comunicación, hasta que ya en algún momento la puedes votar, porque ya la historia solita empieza a agarrar su propia organicidad, su propia dinámica, ¿no? Padre, eso, me gusta la analogía, ¿no? De que como si fuera un ser vivo con el que te peleas y de repente pues le empiezas a agarrar la onda, agarra un carril y pues ya todo mundo, o sea, fuera de los egos, pues todo mundo está en la cancha de hacer que ese ser, ¿no? Llegue al mejor puerto posible. Y en ese sentido, pues obviamente hay un montón de cambios, supongo. Pues cuéntame un poco de los cambios, desde dónde llegan esos cambios. O sea, ustedes terminan, digo, ya sea una escaleta o terminan un arco de un personaje o tal vez ya un capítulo. Cuéntanos en los distintos procesos, los distintos cambios que les piden y normalmente cuáles son los argumentos o quién los pide. Bueno, dices cuando ya acabamos un capítulo y se somete como aprobación para el productor o la plataforma. Bueno, pues es que depende del proyecto, ¿no? En por ejemplo, había una como coordinadora literaria, ¿no? De parte de Netflix, por ejemplo, que ella veía los guiones y básicamente, pues eran aportaciones donde, bueno, no sé, ¿no? Por ejemplo, ahí hubo una que acabamos de escribir, no sale, que es una comedia muy estridente, muy extrema, casi sátira. Y a la hora de pues, la sátira, pues te tienes que ir a un humor, digamos, políticamente incorrecto, bueno, que provoque un buen choque, ¿no? Pero de pronto, a la hora de someterlo, pues de pronto dijeron, hoy tal vez es muy extremo, ¿no? Entonces hay que bajarle, y bajarle implicaba moralizar. Y una sátira que moraliza en el sentido de limpiar a tus personajes, que los personajes se tienen que empuercar, ¿no? Entonces, híjole, ahí sí nos preocupamos porque decíamos, es que si moralizas al personaje, si lo haces, lo limpias moralmente, entonces sí resulta ofensivo el humor, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en ese dilema de, ¿y ahora cómo le hacemos para limpiar al personaje, pero no quedar mal nosotros? Porque vamos a tener que nos da pena, ¿no? Decir, bueno, y no sé, ¿no? Nos vamos a ver muy mal, ¿no? Entonces, pero bueno, es este riesgo de los géneros, ¿no? Dices, bueno, pues es sátira, o es un humor extremo de choques ideológicos extremos, pues te vas hasta allá. Y entre más quieras limpiar un personaje, pues más tienes riesgo de resultar incorrecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos pidieron esos cambios. Entonces dijimos, ok, ya entendemos que no es una cosa extrema, sino hay que mesurarlo y por lo tanto, pues hay que cambiar un poco el tono a dramedy, ¿no? O ciertas tramas, llevarlas a un dramedy, ¿no? Y pues, órale, métete con otra vez
limpiar un poco la moral del personaje y entonces te hace el conflicto o la premisa del conflicto, pues ya no puede ser tan político, ¿no? Entonces, pues te metes en ese tipo de aprietos. Hay quienes te revisan eso, que no, cositas, detalles de moral, al final somos América Latina, somos católicos, somos del culebrón, ¿no? Entonces de repente como que ese estigma a veces es difícil de quitarlo, ¿no? Y por ejemplo, curiosamente en esas, pero en la otra que ahorita estoy armando, me piden todo lo contrario, ¿no? Nada, intentar quitar melodrama, intentar estructurar de forma un poco más compleja, ¿no? Quitar la mayor posible de diálogo, hacerla mucho más visual. Entonces, bueno, es otro tipo de tono de serie, ¿no? Un poco más hacia lo cinematográfico, hacia valores de producción, hacia, ¿no? Otro tipo de tono, ¿no? De género también. Entonces, depende mucho de eso lo que te van cambiando. Y tú como guionista, pues se supone que como guionista de oficio, digamos, pues manejas toda una gama de géneros, ¿no? Los sabes articular, los sabes proyectar, aunque hay géneros que te puedan definir un poco mejor como guionista, ¿no? Al micrófono. Oye, fíjate que en la maestría tenemos un interés muy particular sobre el enfoque de los públicos. O sea, tanto entender la industria como, pues, obviamente, tener todas las herramientas para poder escribir, pero también pensar en los públicos, que supongo yo que en estas como pues, experiencias en las que has estado o estos equipos que se conforman, tal vez es alguien más, o sea, tal vez es la plataforma la que tiene todos los datos de los públicos, el famoso algoritmo, los algoritmos, y entonces ellos van guiando y pidiendo estos cambios en función de esos algoritmos de los públicos. Y ahorita tú dijiste de una forma muy natural, bueno, estamos en Latinoamérica y entonces la moral tiene o sea, hay cosas que todo el mundo, pues, sabes, por sentido común conocemos y como tratas de hacer un contenido para que le guste al público, pues lo tomas en cuenta tal vez ya de forma natural. Pero ¿cuál es la relación en el proceso, en alguna parte del proceso también, que ustedes llegan a tener con la idea del público? O sea, les llega por alguien de la plataforma a decirles, pues, ¿saben qué? Esto ya probamos que no funciona o sí funciona, o esto está mejor que esto, o ustedes solitos lo van metiendo. Cuéntame su relación con el público. Pues más que la relación pensando con el público, pensando en términos de marketing, más bien nosotros lo pensamos en términos de generar empatías, ¿no? Relaciones de los personajes con los espectadores, que pues los espectadores de algunos somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, la otra que estoy escribiendo ahorita, la histórica, pues yo me queda claro que mis espectadores son mis asesores, ¿no? Tengo un coordinador, un asesor histórico, no sé, o sea, tengo que complacer sus miradas y son muchas y diversas, ¿no? Para yo saber que no la estoy regando, ¿no? Acá pues tiene que ver o sea, con la empatía que estás generando en los personajes, que tú sepas que van a generar empatía, que estás creando arcos que te van a enganchar, ¿no? Que quieres saber qué le va a pasar a ese personaje, que vas a crear pues personajes con cierto carisma, así sean personajes antagónicos, ¿no? O personajes complejos, pues con un carisma que enganche al espectador, ¿no? Entonces nosotros pensamos en términos de públicos en ese sentido, ¿no? Lo interesante es ver ya cuando sale al aire, ¿no? Ya cuando se está viendo, pues las reacciones, ¿no? Que a veces eso es interesante, ver, bueno, si realmente lo que imaginaste o lo que pensaste de ese personaje, o sea, las reacciones te pueden sorprender mucho, ¿no? Y te pueden hacer cambiar incluso lo que tú tenías proyectado de segunda o tercera temporada de una historia, ¿no? Si es que llega a suceder, porque aquí pues todavía estamos experimentando si es que hay más temporadas, ¿no? Oye, bueno, a ver, para los que, porque me parece que, bueno, no sé si estamos hablando en clave o no, pero yo tengo muy claro, de la serie de la que ha hablado mucho Silvia, es Madre Solo Hay Dos, esta que no sé si sigue en el top 1 por ahí en Netflix, pero estuvo mucho tiempo. Yo la vi, la verdad es que a mí me divirtió mucho, pero el tema es, cuando tú viste la serie, o sea, pensando en esto de que hay
hipótesis, ¿no? Este personaje va a enganchar más, este va a enganchar menos, esta trama va a enganchar más, esta menos. Ya que tú la viste terminada, ¿qué tanta diferencia hay entre lo que ustedes escriben y lo que queda? Porque son varios procesos. Y la segunda pregunta relacionada es, ¿y cuál ha sido la impresión del público? ¿Qué has escuchado tú de los públicos de estas hipótesis que tal vez tú tenías en particular, ¿no? Bueno, la gente que, digo, yo me doy cuenta por más o menos lo que he visto en el Twitter o en el Instagram, ¿no? Que es como, digo, porque yo vengo del teatro y luego la gente de teatro es muy densa y ya sé que hay cosas que se odian, ¿no? Y la gente de guión que escribe entretenimiento, pues puede verle muchas cualidades, ¿no? A la serie. Y bueno, respecto al público, pues hay cosas que nos han sorprendido, ¿no? Tú, Laura, en ese sentido. Por ejemplo, de pronto hay cosas como de estigma, ¿no? De que no sabes cómo vayan a reaccionar a ciertas cosas morales, porque ahí está un poquito normalizada la homosexualidad, por ejemplo, femenina, ¿no? Es como, en ciertos personajes, pues es como, no provoca escándalos, ¿no? Y de pronto ciertas tramas que nosotros dejamos un poco aguaditas, ¿no? En ese sentido de, bueno, a ver hacia dónde pueden amarrarse las relaciones para ver hacia dónde se puedan proyectar, ¿no? Como tal vez no ir hacia no obligar a los personajes a llevarlos hacia algo así escandaloso, sino ver cómo se puede ir apuntalando. Pues sí, de repente sorprende un poco lo que ve el público, ¿no? O lo que quiere ver el público. No puedo decir tampoco tanto porque ya hay programada una segunda temporada que ya tiene como la línea, ¿no? De hacia dónde va a ir. Entonces, pero bueno, básicamente no estábamos tan equivocados como lo pensamos originalmente. Dijimos, ahí tal vez en algún momento esas cosas que dejaste ambiguas tengas que entrarle, ¿no? Que tengas que resolverles, tenemos que agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Que tal vez no se sometían pues por prueba o por pudor a veces, ¿no? Porque te digo que todavía estamos entre el melodrama y una serie ya digamos, de concepto más de, ¿cómo decirlo? Como de romper ciertos estigmas, ¿no? No sé si me explico. Sí, ay, yo veo a Laura ahí que abre los ojos y que se No, que le ríe. quería decir a Silvia que si contaba esto, pues de lo que hablábamos de cómo nos sorprendió el público también a nosotros en el cuarto, pues justo que teníamos miedo como esta parte tan conservadora de México y meter la onda bisexual y gay, y que ahora de repente es un furor lésbico, incluso con mujeres que no son lesbianas, están súper así rayadísimas, o sea, como que igual hables de tu sorpresa. No, y era un público que igual necesitaba ser representado, ¿no? Necesitaba verse, y entonces pues eso habla también, empieza a marcar como ciertas tendencias de qué tipo de ficciones. A veces, yo me acuerdo, por ejemplo, voy a irme al extremo y a años, décadas atrás, que Elisa Salinas me tocó ser como coordinadora de historias y luego me tenía ahí y me decía, de ciertas ficciones que iban saliendo, me decían, es que mis señoras, ¿no? Mis señoras esto no les va a gustar. Es que mis señoras, entonces decías, bueno, ¿cuáles señoras será que imaginan, no? O sea, cómo será el mundo de señoras? O sea, los públicos es todo un tema porque tú no sabes quiénes necesitan ser representados, cómo necesitan ser representados, ¿no? En qué universos, digamos, de tonos de ficción es lo mejor para representarlos, ¿no? Como todas estas diversidad de públicos. Y a veces uno los piensa en términos morales y resulta que no, ¿no? Que eso ya está más, mucho más en el otro lado, ¿no? Yo digo que las series siempre deben de tener un componente de transgredir para hacer un experimento social, ¿no? Todas. Así sea una sitcom, un dramedy, tiene que haber un componente de crear un experimento social. ¿Qué pasa si esto se sale de la norma?
salir de la norma, ¿no? Y ahí buscar tus detonadores, ¿no? Claro, fíjate que eso en términos como pues tal vez como proyectos culturales, productos, servicios hacia el público, hay un componente que es fundamental, que a todo mundo nos gusta en cualquier categoría, digamos, ¿no? De productos, servicios, y en este caso proyectos de entretenimiento culturales, que es la originalidad, la innovación. O sea, siempre se necesita un toquecito, pero también lo que hemos encontrado es que también se necesita que sea cotidiano. Es una combinación entre lo cotidiano general y pues esos toquecitos de innovación de repente, ¿no? Oye, Laura, pues aprovechando que tú estás por acá, platícanos un poco eso de tu impresión cuando la viste, eh, hipótesis que tenías, al final, cosas que escuchaste o que viste por ahí en redes sociales. Pues, o sea, yo en verdad a mí lo que me sorprendió también es que lo vean tantos hombres, o sea, yo no sé, como que en el cuarto, cuando estábamos en el cuarto y todo eso, yo sí sentía que íbamos como un público muy, voy a decirlo así como Marta de baile, ya sabes, o sea, bebemundo, o sea, mujeres que están súper con sus bebés, ¿no? O sea, algo muy chistoso del cuarto es que de las escritoras solo Caro y Silvia tienen hijos, ¿no? Y las demás estábamos hablando como más de ser hijas o de lo que hemos visto de nuestras amigas, ¿no? De nuestros familiares o cosas así. Entonces a mí me sorprendió muchísimo que no se hizo como algo como con el sello de, ya sabes, es súper femenino y solo las mujeres lo van a ver y tal. Y creo que sí funcionó un poco que como que en el cuarto todos siempre tratábamos de no pintar como la realidad como debería ser, sino como es, ¿no? O sea, como los amigos de Pablo, ¿no? De uno de los personajes que, o sea, incluso en la vibración que poníamos en los guiones le ponemos los cromañones, o sea, porque son sus amigos, ya sabes, pero como que siguen existiendo esos hombres, pero aún así uno sabe hacer una mamila, ¿sabes? O sea, como estas cosas de que luego siento que ahorita mucho del social justice warrior es como estar ahí, o sea, como pintarte una realidad que no existe, ¿sabes? Y como sí creo que un poco de la reacción del público positiva fue, me están siendo honestos conmigo, no me están diciendo cómo debería ser la vida, sino como es, o sea, como yo conozco a gente que es así. Y bueno, hubo por ahí una simpática, bueno, yo digo simpática, qué mala, qué espanto. No, eso evita. No, es que hubo hay muchos padres alienados, ¿no? Y hay una como asociación de padres alienados que pues de pronto encontró un nicho para aparecer y decir, oye, la serie de Netflix, esa serie está, ¿cómo se llama? Fomentando la alienación, ¿no? De madres a los padres, ¿no? Con sus hijos. Que bueno, es un tema que por ahí se toca, pero que se resuelve en el capítulo, en alguno de los capítulos, y bueno, finalmente pues son separaciones, hijos en medio, y de eso va un poco la trama, entonces seguramente se van a abordar muchos conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eso, ¿no? Pues son indicadores de que estás tocando como ciertas fibritas que no se han tocado, seguramente es un tema que saldrá en Room de nuevas temporadas, ¿no? Ve qué interesante, ¿no? A pesar de que se resuelve, pues es un tema, pues una herida, ¿no? Digamos, y de gremios o más bien de grupos de personas que se encuentran ahí representados mal o bien, lo que sea, ¿no? Pero ahí se empiezan a reflejar, ¿no? Que son conflictos, como dices, cotidianos, pero actuales, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más sobre esa alineación? O sea, ¿en qué está? ¿Hay que romperla? ¿Cuál era como un poco la lógica? No, yo creo que tocamos una herida por ahí sin saberlo, ¿no? O sea, sin tenerlo consciente, porque nunca pensamos, digo, obviamente estaba esto se justificaba un poco que ella no dejara ver al hijo porque la dejó y ella tiene el temor de que sea inconstante, de que sea un padre inconstante. Entonces, no es más que estar pensando en términos de, se justifica la alienación parental, ¿no? Es más bien mostrar los temores, ¿no? Desde ahí viene la alienación parental, de los temores.
Entonces, ¿cómo vences un temor? Pues con constancia, tal vez, ¿no? Si te dicen es que hay una inconstancia, ¿cómo vences un temor para que te dé una relación distinta de cordialidad, de pareja, ser equipo, crianza de un hijo cuando hay una separación, ¿no? Entonces, digamos que el tema está ahí, pero no está pensado así como vamos a tratar este tema, sino a la hora de crear a los personajes y sus conflictos y sus heridas, ¿no? Ese tema va saliendo y se va arqueando, también esa es otra cosa, se va arqueando a lo largo de las temporadas, ¿no? No es que se esté dando una tesis un dogmática sobre ese tema, ¿no? Sino que se va a ir moderando, arqueando en este conflicto de pareja, ¿no? Wow, bueno, nos estamos llegando ya casi a la recta final. Jimena Sotomayor nos tiene una pregunta, la apuntó por acá, y dice, ¿qué opiniones tienes? Y te invitamos también, Laura, a contestar, que está interesante, del futuro de la industria en México, sobre todo con esta nueva normalidad. Pues yo creo que el futuro de la industria en México con la nueva normalidad, de entrada, a los guionistas nos fue muy bien, ¿no? Porque están concentrándose en el desarrollo de historias para cuando venga la siguiente normalidad y un poco también con cierto perfil de que puedas hacerles historias pensando en que sean como un poco más accesibles a la hora de la producción, ¿no? Pero bueno, los guionistas no son muy bien, todo el mundo está viendo, está pegado a las pantallas, ¿no? Entonces nos están pidiendo contenidos y bueno, la industria sigue, o sea, siguen grabando, siguen, claro, con ciertas pues restricciones. Por ejemplo, en este caso, en una de las series, pues se tuvieron que adecuar los guiones, ¿no? A las nuevas condiciones, se tuvieron que quitar personajes, de eventos sociales, pues se hicieron más íntimos. Entonces, tal vez la ficción se haga como más íntima, más artesanal, en la forma de producirse, ¿no? Pero la ficción no para porque la demanda cada vez está creciendo más. Entonces, yo creo que es un buen momento para la industria. No sé, Laura, ¿qué piensas? Sí, yo también lo que creo que me di cuenta como en este rato de la pandemia es que también nos favoreció mucho y no creo que solo a los productores de contenido y guionistas así, sino, o sea, como fue algo mundial, o sea, fue algo global. Entonces, mucha más gente, o sea, como te acabaste todo el contenido que está en tu idioma o en tal, o sea, de repente Netflix yo lo veo mucho más global. O sea, no sé, Silvia, si te metiste a Flix Patrol, pero, o sea, en algún momento estábamos en el 8 en Luxemburgo. O sea, yo no sé ni siquiera cómo es la idiosincrasia de Luxemburgo, tal que en algún momento, o sea, pero sí creo que es una cosa de que la gente está, a mí lo que me dio mucho gusto de Madre Sola y Dos es que todavía no está doblada en inglés, entonces está obligando a mucha gente a oír español, por ejemplo, ¿no? Pero yo también lo veo con Lupin, ¿no? O sea, como que de repente llega esta serie francesa y todo el mundo se pone a ver la serie francesa porque como que siento que como que emparejó todo más, o sea, hizo como mucho más global eso, sobre todo en las plataformas, y yo creo que eso es bueno para todos, o sea, toda Latinoamérica, la verdad. Oigan, y ya casi para cerrar, pues aprovechando que seguramente ustedes han visto un montón de contenidos, tal vez más que un consumidor normal, pues ¿qué contenidos les gustan muchísimo? ¿Cuáles les impresionó? ¿Cuáles les gusta? ¿Qué están viendo ahorita que les emocione? Bueno, yo de las que, por ejemplo, a mí no sé, por ejemplo, a mí hay una que me encantó que se llama Hirigari, que es irlandesa o inglesa japonesa, que es sobre las mafias japonesas, pero mezcladas con ingleses. Y bueno, ahí, por ejemplo, hacen un experimento increíble al final, que me encantó. Me gustan las series francesas también. Hay una de ciencia ficción que me gustó mucho, se llama Ad Vitam. Está, por ejemplo, The Great, que está basada bueno, está basada en es histórica, pero es una farsa política, sátira, así llevada al extremo, está divertidísima.
Déjame pensar qué otras he visto. Bueno, está esta, es danesa, de la primera ministra. ¿La viste, Lau? Bueno, está muy interesante porque es un personaje femenino, ¿no? De repente, como mujer a veces es difícil encontrar historias o personajes de mujeres fuertes, ¿no? Y más allá de más de 45 años, ¿no? Que sean protagonistas absolutas de la serie. Entonces, bueno, la ves de una mujer en el poder, ¿no? Y además una mujer como de política de centro, ¿no? Entonces esa es interesante. No sé, ahorita a ver qué es, otro se me ocurre. Bueno, pues, o sea, sí, obviamente como, bueno, ya a mí me encanta la comedia, o sea, me gustaría escribir de todo y escribo de todo, pero pues usualmente he escrito comedia, ¿no? Entonces, pues en la pandemia, de hecho, yo creo que más bien me puse a escuchar muchos podcasts porque ya me había acabado como todo, o sea, como todas las, las series desde antes, pero por ejemplo, como que a mí me gusta mucho como todas estas series europeas, ¿no? Como Dark, ¿no? Como que se arriesgan, que como que se pueden arriesgar más a hacer, coca salud, a hacer como algo tan loco que tenga que ver con viajes en el tiempo, pero al mismo tiempo realmente es como la historia de unos amigos y de amor, ¿no? Y pues obviamente como igual suena muy cliché, como, pero creo que sí Gambito de Dama es de las series más increíbles que se han hecho. Y justo a mí lo que me gusta mucho de Gambito de Dama es que no se trata de que es una mujer en un mundo de hombres, sino de alguien que resulta ser mujer, que tiene un talento impresionante y que tiene que lidiar con ser genio, ¿sabes? O sea, y como con la parte oscura de ser genio. Y, por ejemplo, yo sí me gustaría como que un poco la tendencia fuera más allá, ya sabes, porque luego como que se vuelve como panfletos de ideologías que, o sea, para eso no es el entretenimiento ni o sea, es para generar preguntas y diálogos y que la gente se quede pensando y entonces puedan hablar en la cena y cada quien diga, no, yo creo que tal, ya sabes, pero sí, un poco me gusta más que sean ambiguas las series. Y aprovechando estos últimos comentarios, ahora sí prometo que es la última, ¿qué tipo de contenidos creen ustedes que le hace falta a México? En el sentido suponiendo que nos podemos arriesgar un poco más con los contenidos, se ha hablado mucho de pues, ampliar, digamos, la cantidad de géneros o los temas, la manera de tratar los temas. ¿Qué les gustaría a ustedes ver de contenidos en México? Hecho en México, pues. Qué pregunta tan más. Yo la verdad pienso que todos, o sea, estamos empezando, ¿no? Realmente hasta descubrir nuestro nuevo género, porque pues venimos de los melodramas de 120, 240 capítulos, ¿no? Me refiero como en términos de entretenimiento popular, ¿no? Entonces nos falta explorar géneros de a de veras, ¿no? O sea, policíacos, pues no sabemos escribir. Porque pues también no es un género nacional, ¿no? El género nacional es la farsa y el melodrama, ¿no? Entonces dices, bueno, estaría padrísimo ver históricos bien armados, policíacos. Yo soy fan del género policíaco, no me encanta. Pero bueno, es difícil porque, pues, ¿cómo haces un policíaco en un país antipolicíaco, ¿no? Que no creen la policía, ese es el problema del policíaco, que tiene que ser el héroe del policía. Aunque con la estructura, pues, bueno, es el investigador, el periodista podría ser el héroe del policíaco acá, ¿no? O sea, hay forma de cómo irlo sustituye, pero me refiero como género, ¿no? De thriller, de suspense, nos falta comedia, pero buena comedia, más allá del sketch, ¿no? Del sketch así inmediato, como comedia dramática, nos falta, no sé, yo siento que estamos empezando y afortunadamente se están como abriendo las puertas para echar a experimentar y que estamos aprendiendo también en la marcha, ¿no? O sea, no estamos como descubriéndonos en estas nuevas estructuras, porque son nuevas estructuras, ¿no? De trabajar los relatos, ¿no?
que tienen otras exigencias en términos de cómo se componen. Entonces yo creo que estamos aprendiendo en el proceso. Entre más echemos a perder, más echemos, más descubramos qué géneros nos son mejores, ¿no? Tomar riesgos, entonces más empezaremos como a construir mejores formas de representarnos y formas de hacer estos experimentos, ¿no? Sociales, por decirlo así, a través de nuestras ficciones, ¿no? Entonces yo siento que estamos empezando, o sea que si me dices cuáles, yo te diría todos. O sea. Laura, cuéntanos. Sí, yo también creo que, pues sí, todo está muy nuevo, o sea, digamos, es como decía Silvia, ¿no? Como al principio de los 2000 es que empezaron estas series del 11 y que Televisa un rato hizo series, pues fue realmente el inicio de las series en México, entonces, y luego hubo un cacho en el que se dejaron de hacer también, entonces, realmente como que llevamos máximo 20 años haciendo series en México, ¿no? Y a comparación de que en Estados Unidos, que toda la historia de la televisión gringa ha sido sitcom, ha sido como el prime time distinto, las telenovelas son en la mañana, ¿no? O sea, es más, ni siquiera compiten en los mismos Emmys, hay Daytime Emmy y el otro para las series, ¿no? Entonces, como que pues ahorita esto es totalmente al revés, nosotros éramos pura telenovela y apenas estamos empezando. Pero, por ejemplo, también yo sí creo que ahorita algo muy específico es como el documental. Creo que hay hay una gran oportunidad de hacer increíbles documentales en México, como series de estas top documental y eso, y todavía no se ha podido como explotar tanto. Y sobre todo creo que hay como ciertos públicos que están todavía muy perdidos. O sea, por ejemplo, yo creo que los adolescentes ahorita necesitan un buen más de contenido del que hay para ellos, ¿no? Y por eso Control Z yo creo que, o sea, no digo que sea mala, es bueno, pero, o sea, pegó muchísimo porque había esta necesidad de verse y escuchar a unos chavitos en una prepa hablando de las cosas que les pasan en la prepa, ¿no? Y también, por ejemplo, creo que ahorita como la tendencia esto de mujeres fuertes también falta la parte del diálogo con los hombres. Por ejemplo, una serie donde sea una comedia romántica y el hombre es el protagonista, ya sabes, como el amor desde el punto de vista de los hombres, por ejemplo, ¿no? El hombre heterosexual, así. Entonces, como que creo es un poco de ir pensando en públicos, ¿no? En nichos que dices, bueno, igual les hablamos y a ver qué pasa. Pero es como dice Silvia, o sea, necesitamos experimentar y arriesgarnos mucho y hacer un buen de Frankenstein para tener como una voz, o sea. Y un poco también, bueno, nada más como vencer estos mitos morales, ¿no? Que son desde autocensuras, que realmente son muy estorbosas, ¿no? Y no te dejan realmente trabajar como quisieras, ¿no? Ay, pues qué interesante, y se viene entonces una época de contenidos distintos, novedosos, y espero también, como ustedes, que México vaya encontrando para lo que es buenísimo, ¿no? Y que se pueda empezar a exportar como en su momento pues, las novelas, bueno, tal vez se siguen exportando. Pues muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos, por platicarnos. Laura, qué padre que te nos uniste y nos compartiste también un poco. Medio secuestré, pero No, increíble. no, Yo te vamos genial. a invitar. Padre que invitaras a Si hubiéramos invitado a la... Sí. Wow, pues vamos a hacer uno, se los prometemos pronto. Así, van a recibir una llamada al rato. Pues mil gracias. Nada más nos queda despedirnos. Los invitamos a que busquen ahí contenidos. Tenemos un montón ahí en las redes sociales de la universidad, tanto en el Facebook como en YouTube. Y pues muchísimas gracias por su atención. Silvia, Gracias. no te nos vayas porque necesitamos que nos ayudes a grabar el promo de esta plática para subirla. Arturo nos dice, Muchas gracias. Muchas Rodrigo gracias. nos manda ahí unos aplausos. Laura, muchas gracias. Silvia, excelente, excelente la forma en que nos diste a conocer que era un room de escritores. Es muy interesante ver en qué forma cada artista o cada personaje va a llevar su rol. Sí, es una tarea muy difícil. Uno lo ve en la televisión, pero no te lo imaginas todo el trabajo que tienen detrás. Muchas felicidades y gracias por darnos esta plática. Gracias a ti. Estuvo padre.